ti, a tu auditorio, gracias por invitarme a platicar con ustedes. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Platíquenos, por favor, el día de ayer, pues tuvieron sesión, hubo avances en la regulación de algunas medidas que van a tomar hacia los estados. Así es, Ariadna. Lo que ya hemos platicado en algunas ocasiones con ustedes relacionado a una nueva ley, que es la Ley de Disciplina Financiera, que busca generar condiciones de orden, de transparencia, de estabilidad en el manejo de los empréstitos, principalmente de los estados y de los municipios. Una ley que hace algunos meses se votó ya en su reforma constitucional y que el día de ayer la Comisión de Hacienda logró confirmar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para que después de algunas observaciones pueda cumplir con su procedimiento legislativo. Pero son buenas noticias, Ariadna, para regular el endeudamiento de estados y de municipios, que como todos sabemos ha sido una constante en los últimos 10 años en el país. ¿Esto cómo lo estaría regulando? ¿De qué manera podría evitar? ¿Ya no se les estaría otorgando autorizaciones para solicitar créditos o cómo se estaría manejando? La autorización de los créditos de estados y municipios es una facultad propia de los estados a través del Congreso, y esto pues evidentemente está sostenido en un principio federal. Lo que nosotros desde la perspectiva del gobierno federal contribuimos es en el uso de los recursos federales que se transfieren a los estados para utilizarlos como garantías. Lo que había pasado, Ariadna, y seguramente mucha gente la que nos escuche lo tiene muy claro, es que la deuda de estados y de municipios eran deuda soberana, porque se garantizaban con cargo al presupuesto de la federación con recursos fiscales año tras año. Eso disminuía el riesgo de quienes prestaban dinero y lo hacían sumamente lucrativo en términos de negocios. Entonces, buena parte de la banca comercial destinaba préstitos a estados y municipios con cero riesgo, en lugar de poder canalizar estos recursos, por ejemplo, al aparato productivo o al espíritu emprendedor, porque estaban garantizados con participaciones, que son recursos, si bien del Estado, que forman parte de un convenio fiscal federalista. Hoy, con esta nueva disposición, lo que se establece es que solo se puede utilizar hasta en un porcentaje las participaciones y los recursos federales para garantizar deuda. Y entonces, seguramente, cuando se logre ese techo y ese tope, quienes prestan dinero estarían incurriendo en un riesgo mayor y estarían evitando que se pudiese generar préstamos. Esto desde la perspectiva del mercado. Desde la perspectiva de la regulación, se genera un mecanismo de prevenciones en donde participa activamente el Senado y en donde los estados con niveles mayores de endeudamiento, pues evidentemente no podrán seguir endeudándose. El techo en términos de porcentaje de participaciones es de alrededor del 100%, y estados como Veracruz, que tiene comprometidas más del 100% las participaciones, o como el de Coahuila, pues evidentemente tendrán primero que regularizar, amortizar, reestructurar para bajar en el nivel a ese techo y posteriormente poder generar nuevos empréstitos. Por eso te digo que son buenas noticias. La deuda de estados y municipios no es todavía un problema de finanzas públicas nacionales, lo es de finanzas públicas para algunos estados como el nuestro, pero evidentemente lo que notamos es que el crecimiento de la deuda en estados y municipios en los últimos 12 años creció geométricamente, exponencialmente, y esto significa que había que generar un freno para que no pasara lo que ya sucedió a principios de los 90 en Argentina, cuya crisis nacional se derivó de insolvencia en estados y municipios. Esto está muy lejos de suceder en el país, solamente 5 puntos del Producto Interno Bruto, Ariadna, pero había que generar frenos y generar incentivos y explicitar regulación para que hubiese disciplina y orden en el manejo de la deuda de estados y municipios y no se convierta en un problema futuro. Insisto, no es un problema nacional, sí lo es para algunos estados como el nuestro. Senador, entonces estas son buenas noticias para los veracruzanos, porque prácticamente se les está atando las manos a las autoridades, se les está limitando porque primero tendrían que regularizar y pagar a la deuda que tienen antes de seguirse endeudando.
Así es, hasta cierto tope, cierto techo financiero, que evidentemente para el caso de Veracruz, de Coahuila y de algunos otros estados ya se trascendió, ya se excedió. Oye, esto para Veracruz, no sé, en términos económicos, significaría que podría regularizarse ya en cuánto tiempo al ya no permitírsele endeudarse más. Bueno, es que también estas disposiciones, Ariadna, generan condiciones favorables, Ajá. muy atractivas, para que se puedan reestructurar deudas en mejores condiciones. Ok. Las reformas, sobre todo en el orden constitucional, por ejemplo, establecen candados importantes con repercusiones locales. Si bien es cierto que es el Congreso del Estado, los señores diputados, las señoras diputadas, los que autorizan los endeudamientos de los estados, también es cierto que ahora ya por mandato constitucional, como consecuencia de esta reforma, todos los congresos tendrán que aceptar, aprobar un posible endeudamiento, pero pues con 2/3 de los votos, es decir, con votación calificada y no simple como era hasta antes. Se prohíbe que pueda haber endeudamientos hasta en los últimos 6 meses de las administraciones. Veracruz experimentó en algunos casos estas circunstancias. Hoy una administración que está por concluir no puede recurrir al endeudamiento ya por mandato legal. Se generaron condiciones de transparencia para que al momento de contratar la deuda sean con base a comisiones o a tasas vinculadas al mercado, competitivas, y que no queden a discreción, lo que habría ventanas de corrupción en la negociación que también evidentemente había que atajar. Entonces, como tú ves, Ariadna, estuvimos trabajando en un tema de importancia nacional, con repercusiones puntuales, pero siempre pensando en Veracruz y en que sus finanzas se puedan ordenar responsablemente en beneficio de los servicios, de la provisión de obra, de los compromisos de inversión pública que debe atender puntualmente el gobierno de Veracruz. Así es. Pues muchísimas gracias, senador, por haber recibido nuestra llamada y por habernos dado estas buenas noticias. Muchas gracias, Ariadna. Un saludo a todos, estoy a sus órdenes. Igualmente, que tenga muy buen día. Bueno, antes de irnos a corte, le comento que el exmandatario de Brasil fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas.